somos Susi y Lili y estamos nuevamente reaccionando a un video de México. Tenemos camisetas, tenemos playeras. Europa pagó por copiarlo, pero México no puede verlo. ¿Qué será? ¿De qué hablará este video? No sabemos de qué está hablando realmente, pero bueno, ya lo descubriremos y felices con nuestras playeras. ¿Vieron? Todo el que vio el videíto del paquete que nos enviaron, que estaban en los gatos de obsidiana, ¿no? También estaban estas playeras de México. Así que Vamos a empezar, pero no olviden suscribirse, activar las notificaciones, dar su like, su comentario, compartir el canal y si son la gente bonita que está suscrita. En la frontera entre Suiza y Alemania, en un pueblo llamado Weil am Rhein, hay un campus arquitectónico que cualquier estudiante de arquitectura del mundo conoce de memoria. Es el campus de Vitra, la empresa suiza de mobiliario de diseño. Sus edificios fueron construidos por algunos de los nombres más importantes de la arquitectura contemporánea. Una bodega de Zaha Hadid, una sala de conferencias de Tadao Ando, un pabellón de Frank Gehry, un edificio de Herzog y de Meuron. Es, en términos arquitectónicos, una catedral del siglo XXI. En el centro de ese campus, desde mayo del año 2022, hay una galería relativamente pequeña que casi nadie en México conoce. Se llama Barragán Gallery. Y dentro de ella, en bodegas climatizadas con temperatura y humedad controladas por sistemas suizos de precisión farmacéutica, se guarda el archivo profesional más completo del arquitecto mexicano más importante del siglo XX. 13.500 dibujos originales, 7.500 fotografías, 3.500 negativos, 700 modelos. Casi todo lo que Luis Barragán hizo, dibujó, pensó o escribió en su vida está ahí. En Alemania, a 9.000 kilómetros de Guadalajara, donde nació, a 9.000 kilómetros de Ciudad de México, donde construyó casi toda su obra. Esa imagen por sí sola basta para entender una historia que la conversación cultural mexicana suele preferir no contar. La historia de cómo, durante la mayor parte del siglo XX, México fue suficientemente importante en términos arquitectónicos para que Europa pagara por aprender de él. Y la historia de cómo, sin que casi nadie lo notara, el legado completo de ese aprendizaje terminó embodegado del otro lado del Atlántico. Conviene empezar por entender quién era Luis Barragán, porque la frase «el arquitecto mexicano más importante del siglo XX» se ha repetido tanto que se ha vaciado de significado. Luis Barragán Morfín nació en Guadalajara en 1902. Estudió ingeniería en su ciudad natal porque en esa época, en México, no existía todavía la carrera de arquitectura como tal. Viajó a Europa a los 23 años. Vio en Granada la Alhambra. En el Mediterráneo, las casas blancas de pueblos andaluces y norafricanos. En Francia, las teorías de Le Corbusier. Regresó a México con una idea que durante el resto de su vida no soltaría. Que la arquitectura moderna internacional, esa de muros blancos, ventanas grandes y plantas abiertas que estaba conquistando al mundo, no podía simplemente trasplantarse a México. Tenía que fundirse con algo más, con los muros sólidos de las haciendas coloniales, con la luz fuerte del altiplano, con los colores intensos que cualquier pueblo mexicano. ¡Ay, qué hombre más sabio! ¡Qué hombre con buen gusto! ¡Dios mío! No podemos dejar que esa arquitectura minimalista consuma México. México es todo lo contrario al minimalismo. México es esa arquitectura linda, mixta, que va desde con referencias prehispánicas, con referencias coloniales, con referencias modernas, es todo muy mezclado. México es colores, México es vida, no podemos dejar que ese sin alma, esos muros blancos con ventanas de cristal y ya, y se acabó, y es un cajón. Ese blanco, negro, gris, no. Usa sin pensarlo dos veces. Con la presencia del agua, el silencio y el paisaje como elementos arquitectónicos en sí mismos. Lo que salió de esa fusión durante los siguientes 50 años no se parecía a nada que existiera antes. Era moderno y antiguo al mismo tiempo, era internacional y profundamente mexicano sin contradicción. Era minimalista en sus formas y máximamente emocional en su efecto. Las obras más conocidas las construyó entre 1940 y 1980. La Casa Estudio de Tacubaya, en Ciudad de México, donde vivió y trabajó durante 40 años, y que en 2004 fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. La Cuadra San Cristóbal, en el Estado de México,
una caballeriza diseñada como si fuera una obra abstracta de geometría y agua. La Casa Gilardi, también en la capital, con su corredor amarillo que cualquier estudiante de arquitectura del mundo reconoce de inmediato. Las torres de satélite, hechas en colaboración con el escultor alemán Matthias Goeritz, que son probablemente la obra urbana mexicana más reproducida en publicaciones internacionales. Su técnica era engañosamente simple: muros sólidos de color rosa mexicano, amarillo intenso, ocre, blanco, azul cobalto, patios cerrados que se abren hacia el cielo, agua, casi siempre, en forma de espejos planos, luz natural filtrada con precisión casi religiosa, y silencio, mucho silencio. Barragán hablaba de la arquitectura como un ejercicio espiritual antes que estético. Decía que un buen edificio era el que le permitía al habitante encontrarse a solas con su propia tranquilidad. En 1980, el premio Pritzker, considerado el Nobel de la Arquitectura Mundial, le fue otorgado a Luis Barragán. Fue apenas el segundo ganador en la historia del premio, el primer latinoamericano, el primer mexicano y hasta el día de hoy, uno de los muy pocos arquitectos del mundo que ganaron el Pritzker sin haber salido nunca de manera permanente de su país natal. A partir de ese reconocimiento, la influencia de Barragán se volvió global. Mario Botta, el arquitecto suizo, ha hablado abiertamente de la deuda intelectual que su obra tiene con la mexicana. Tadao Ando, el japonés, ha dicho que la casa estudio de Tacubaya cambió su manera de pensar el espacio doméstico. Ricardo Legorreta, el discípulo mexicano más reconocido, llevó la gramática de Barragán a Estados Unidos, donde construyó edificios universitarios, hoteles y oficinas corporativas que hoy son referencia obligada. Cuando Luis Barragán murió en 1988, dejó atrás algo que casi nadie en México alcanzó a dimensionar en ese momento: un archivo profesional de 50 años. Cada dibujo, cada plano, cada fotografía, cada carta, cada nota, todo guardado, ordenado y conservado por él mismo y por sus colaboradores cercanos. Un archivo que era, en términos prácticos, el manual completo de cómo se piensa la arquitectura más original que México produjo en el siglo XX. Ese archivo, durante 6 años después de su muerte, pasó a manos de la viuda de su socio profesional. En 1994, ella tomó una decisión. Vendió el archivo completo a una galería de Nueva York, la Galería Max Protech, y la galería lo puso a la venta en el mercado internacional de coleccionistas y archivos. En febrero de 1994, un empresario suizo llamado Rolf Fehlbaum visitó México con su entonces prometida, una arquitecta italiana llamada Federica Zanco. Fehlbaum era presidente de Vitra, una de las empresas de mobiliario de diseño más importantes del mundo. Zanco había estudiado arquitectura en Venecia y trabajaba como redactora en la revista Domus. Durante el viaje, los dos descubrieron la obra de Barragán. Zanco quedó hipnotizada por lo que vio. Cuando regresaron a Suiza, Rolf Fehlbaum tomó una decisión que cambiaría la historia del archivo. Compró todo el material a la galería Max Protech por $2,5 millones y se lo regaló a Federica Zanco como obsequio de compromiso por su próxima boda. No el anillo, el archivo profesional completo del arquitecto más importante de México. Es difícil pensar en otro caso comparable en la historia cultural reciente. Sería el equivalente a que un empresario europeo comprara el archivo completo de Frida Kahlo, de Diego Rivera o de Octavio Paz, y lo guardara en una bodega privada en Basilea como regalo de bodas. Pero ocurrió, y ocurrió en silencio, sin que el Estado mexicano interviniera, sin que ninguna institución cultural mexicana intentara competir por el archivo, sin que la prensa nacional lo cubriera con la profundidad que el caso merecía. En 1996 se fundó la Barragán Foundation en Birsfelden, Suiza. Federica Zanco asumió la dirección y durante los siguientes 26 años dedicó su vida profesional a catalogar, restaurar y estudiar el archivo. Hay que reconocer algo que en México suele callarse cuando se habla de este caso. El trabajo técnico que ha hecho Zanco con el archivo ha sido serio, profesional y de excelencia internacional. El material está en condiciones de preservación inmejorables. Lleva años de clasificación, certificación, limpieza y digitalización meticulosa. Y eso, probablemente, no habría ocurrido si el archivo se hubiera quedado en México sin un proyecto institucional detrás. Pero el reconocimiento de su trabajo profesional no anula el problema estructural. Y el problema estructural es este.
El archivo de Luis Barragán vive en Alemania desde hace 3 décadas. Los arquitectos, investigadores y estudiantes mexicanos que quieren consultarlo tienen que viajar al campus de Vitra, pedir cita formal, pasar por filtros administrativos y trabajar bajo las reglas que decide la fundación. Más todavía, la Barragan Foundation registró durante años las marcas comerciales del nombre Barragán en varios países, lo cual significa que durante un tiempo, ningún libro, exposición o producto que llevara el nombre del arquitecto podía publicarse sin autorización suiza. Esa parte de la historia es la que llamó la atención de una artista estadounidense llamada Jill Magid en el año 2015. Magid llevaba años investigando los límites entre el poder, la propiedad intelectual y la identidad cultural. Cuando descubrió la historia del archivo Barragán, decidió hacer un proyecto artístico que es probablemente el más radical que se ha hecho sobre el tema. Con el permiso documentado de la familia del arquitecto, exhumó parte de las cenizas de Luis Barragán de su tumba en Guadalajara. Tomó exactamente medio gramo de esas cenizas y, en colaboración con una empresa especializada en Suiza, las transformó mediante un proceso industrial en un diamante azul de 2 quilates. Engarzó el diamante en un anillo de oro. Lo guardó en una caja pequeña. El 31 de mayo de 2016, Jill Magid voló a Suiza. Tomó un tren hacia Weil am Rhein. Caminó por el campus de Vitra, entre los edificios diseñados por Zaha Hadid, Tadao Ando y Frank Gehry. Llegó a la oficina de Federica Zanco, sacó la caja del bolso y le hizo una propuesta directa. Le ofreció el anillo, con el diamante hecho del cuerpo físico de Barragán, a cambio del archivo completo del arquitecto. Le ofreció literalmente devolver al arquitecto a cambio de que devolviera su obra. Federica Zanco rechazó la propuesta. El archivo, hasta hoy, sigue en Alemania. ¿Te imaginas todo ese trabajo para que al final te lo rechacen? Pero ¿qué se fuma esta gente? ¿Por qué se le ocurre ir a sacar la ceniza para hacer un anillo? Para llevárselo para cambiárselo. ¿Qué tipo de relación tienen estas personas con ese arquitecto? Porque es como una idolatría así súper rara, ¿no? Como... A ver, muy lindo y todo que te hayas tomado ese trabajo, pero tú a mí me dices eso y a mí lo que me da es miedo. Yo pienso que tú estás loca, ¿sabes? Porque yo digo, stop. Aléjate Wait. 10 metros antes de hablarme, por favor. Háblame con 10 metros de distancia. Y le digo a mi familia, si un día yo me muero, esconden mis cenizas lo mejor que pueden. Van a hacer un anillo. No estoy entendiendo nada. Igual la familia, ¿por qué le dio permiso de hacer eso? ¿Cuánto les pagó? Qué locura. De verdad, no puedo creer lo que estoy viendo. En el mundo hay gente, caballero. En el mundo hay gente. Bueno, ya sé cuál será mi próximo tema de conversación cuando nadie me pregunte nada. ¿Tú sabías? No podrán esperarse jamás lo que viene después. Realmente. ¿Hay alguien que haya hecho algo parecido a eso? Ay, no, qué locura. Esa escena, ese diamante hecho de cenizas, esa reunión de mayo de 2016 en una oficina al lado del Rin, es probablemente la imagen más exacta de algo que la cultura mexicana del siglo XXI todavía no ha sabido procesar. Que tuvimos un arquitecto cuya obra cambió la arquitectura mundial. Que el mundo desarrollado pagó por estudiar a ese arquitecto. Que ese estudio se hizo en condiciones técnicas mejores de las que México mismo podía ofrecer en ese momento. Y que el resultado de todo ese proceso es que la pieza más importante de la identidad cultural arquitectónica mexicana del siglo XX vive a 9,000 kilómetros del país que la produjo. Hay quien diría que no importa. Que el conocimiento es global. Que los archivos bien preservados sirven a la humanidad sin importar dónde estén. Que la influencia de Barragán ya está difundida en libros, fotos y edificios construidos en cualquier rincón del planeta. Hay algo de cierto en eso. Pero también hay algo profundamente incompleto. Porque la diferencia entre tener acceso libre al archivo en México y tener que pedir cita para verlo en Alemania no es solo logística, es simbólica. Define quién es dueño de la narrativa cultural, quién interpreta la obra, quién decide qué se publica sobre ella y qué no. Hoy,
30 años después de la venta original, hay generaciones enteras de arquitectos mexicanos jóvenes que han estudiado a Barragán con publicaciones autorizadas por la Fundación Suiza, con imágenes cuya reproducción depende de permisos otorgados desde Birsfelden, con un acceso al material original que está mediado por intermediarios europeos. Y eso, aunque la calidad técnica del trabajo de Sanco sea innegable, no es lo mismo que tener el archivo en casa. La historia de Luis Barragán es vista desde un ángulo. A ver, pero si te pones a pensar, el archivo no era tampoco de México, era de la mujer, de la viuda de él. Ella era la que tenía el archivo y ella fue la que decidió venderlo. Claro. No hay nada que ellos pudieran haber hecho, no hay nada que el gobierno pudiera haber hecho porque ese archivo no era propiedad del gobierno. Y de hecho a mí me parecería mal incluso que ellos trataran como de apropiarse de un archivo que le pertenecía a ella por herencia, ¿sabes? Entonces al final ella fue la que decidió venderlo a cualquier persona. Y es que ver, por mucho que uno siempre se siente como en deuda con el país en que nació, a fin de cuentas las ideas son tuyas, no son del país como tal. Si tú tuviste una idea y quieres hacer lo que sea con esa idea, o la persona que la heredó quiere hacer lo que sea, pues bueno, no hay nada que podamos hacer. Claro, si eres un artista reconocido y tú dices, dejas en tu testamento y dices, bueno, yo quiero que al morir mi testamento sea propiedad de los arquitectos mexicanos, perfecto. Pero él realmente eso era un archivo que, si ella no lo vendía, se iba a quedar ahí guardado por siempre en esa casa. Entonces realmente no hay nada que pudieran haber hecho. Una historia de éxito. Un mexicano de Guadalajara construyó una obra que cambió la arquitectura del mundo. Vista desde otro ángulo, es una historia incómoda. La obra cambió la arquitectura del mundo, pero el archivo que documenta esa obra dejó de pertenecerle a México, y nadie en este país hizo lo suficiente, en 1994, para evitar que eso ocurriera. Las dos lecturas son ciertas al mismo tiempo, y probablemente esa coexistencia, la del orgullo cultural y el descuido institucional, dice más sobre cómo México se relaciona con su propio legado que cualquier ensayo académico sobre el tema. Si vas a Tacubaya y entras a la casa estudio de Luis Barragán, que sigue siendo visitable y que sigue funcionando como museo, vas a sentir lo que el mundo entero descubrió hace 40 años. Los muros amarillos, la luz filtrada, el silencio, la sensación de estar en un espacio que ningún europeo, ningún japonés, ningún americano podría haber pensado de la misma manera. Esa sensación es México, esa sensación es nuestra. Lo que dejamos ir, sin pelearlo, fue la documentación de cómo se construyó. Y esa documentación, hoy, vive en Alemania, esperando que algún día alguien en este país encuentre la voluntad institucional, los recursos económicos y la convicción cultural para traerla de vuelta. Si conoces a alguien que sea arquitecto o que ame la arquitectura mexicana, este video es para esa persona. Y si tú mismo has visitado alguna obra de Barragán, comparte aquí cuál fue y qué sentiste cuando entraste a ella. ¿Uno de sus sueños? Aquí en Cuba vamos a tener que empezar a estudiar todo eso de filtrar la luz natural de forma medida. Y es algo que realmente no existe, no sé por qué. Supongo que porque todas las casas están pegadísimas las unas a las otras, no existe ese modelo como de casa separada. Necesitamos luz natural, porque ya que no hay luz eléctrica, no sé, hacerle como unos cristales así que atraviesa la luz por el techo. Realmente ahora las personas que tenían casas oscuras, ahora eso son cuevas, porque sin luz es tremendo. Pero no, aquí tampoco van a hacer nada de eso, no se preocupen. Aquí si hubiera un arquitecto bueno ni se enteraría. Es así. Por lo menos en México tienen conciencia de ese gran arquitecto que tuvieron y lo estudian. Respetan mucho sus creaciones, sus artistas, todo ese tipo de cosas, están muy orgullosos de ellos y eso es muy bonito. Y es que es por eso mismo también, porque se pueden desarrollar por sí mismos sin que el gobierno tenga que intervenir todo el tiempo y decir, no, tu idea es mía. Porque cuando el gobierno te dice, tu idea es mía, la persona no desarrolla más su idea. Porque si a fin de cuentas estás diciendo para quién estoy trabajando si yo no voy a ver los resultados de mi esfuerzo, entonces dejas de esforzarte. Pero bueno, cuando te dan la libertad de tú expresarte, de tú hacer todo lo que quieras y que las ganancias sean tuyas, pues todo el mundo se esfuerza. Es la diferencia de que en otros países es como gracias
por poner el nombre del país en lo más alto respecto al mundo. Aquí es como, agradécenos de que nosotros te dimos la educación para que tú pudieras poner el nombre del país, ¿sabes? Y al final ni tú eres el que pone el nombre porque tu nombre no sale en ningún lado. Sale como, el nombre, dicen, no, en Cuba crearon la vacuna de no sé qué cosa. Cuba creó, ¿quién la creó? ¿Qué médicos estuvieron involucrados? ¿Qué equipo de trabajo estuvo involucrado? Nunca lo vas a saber. Fue Cuba. No fue un equipo de estudiosos, no fue unos científicos, no fue Cuba. Todo queda a nombre de gobierno. Nunca hay tú no existes como ser individual, ¿sabes? Tú eres como el resultado de la educación que te dieron, que es mentira. Entonces, como, por lo menos saben que ese arquitecto puso en alto el nombre de su país. Qué bonito. Ya hemos visto varios videos que tienen que ver con arquitectura en México. Es que hay tanto por hablar cuando se trata de arquitectura mexicana. Es todo. También tenemos que buscar más obras del arquitecto que nos gustó del nido de Quetzalcóatl. Sí. De la arquitectura orgánica. Qué lindo, qué belleza. Qué feo. Y es tan diferente al estilo de este arquitecto que vamos a ver. Sí. Súper diferente. Es que es eso, ¿sabes? Tienen los recursos para desarrollarse, para hacer cosas distintas. Para ser originales. Sí. De hecho, yo antes de empezar a ver el mundo a través de internet, yo pensaba que la arquitectura era como de las expresiones artísticas menos importantes, porque como en Cuba todo es igual. Yo decía, ay, no, que fácil ser arquitecto, ¿no? Si es hacer un cuadrado, si al final todo es lo mismo. Entonces después uno se da cuenta de que no, de que es de las más complejas, de las más ricas, de todo, las más creativas. No obstante, uno aquí ve la arquitectura y piensa que es como, no sé, como que no tiene mucho mérito, pero tú te pones a comparar la arquitectura cubana, que es la arquitectura esa de la Unión Soviética, y es muy diferente igual a cualquier otro país, ¿sabes? Es lo mismo, todos los edificios son iguales, pero son muy diferentes a los edificios de otros países. Porque eso es brutalismo, ¿cómo se llama? Brutalismo, creo. Es brutalismo. Y era el de la Unión Soviética. Sí, y es bastante diferente, pero todo es lo mismo. Es como que ya, es como que tienes el modelo predefinido. Después de que te gradúan te dicen, no, tienes que hacer eso basado en esto. Sí, y es lo que les hemos dicho también, de que las escuelas parecen cárceles, que los hospitales son así también como un cajón, un cuadrado. Esto todo es igual, y todo es como con un modelo muy predeterminado. Pero literalmente todas las escuelas son iguales. Todas. No es que son... Las universidades son las más distintas, por así decirlo, pero todo lo que es secundaria, primaria, pre, son todos cajones. Bueno, las primarias suelen tener un solo piso, y las secundarias y pre suelen ser como de 2 pisos, pero es todo lo mismo. Pero son idénticas. Yo he visto videos de actuaciones en secundaria y eso, y yo pensaba, ay, esto era en mi secundaria, y mentira, puede ser en cualquier secundaria, en cualquier provincia de Cuba. Porque parece que llegó un momento de la historia de Cuba que dijeron, no, el diseño de las escuelas es este. Todas las escuelas tienen que tener este diseño para que se reconozca que son escuelas. Y así. ¿Ves? Eso es algo que nos distingue, pero no tiene mucho mérito, ¿verdad? Y bueno, esperamos que les guste el video. Díganos si ustedes han ido a este lugar, qué impresiones les dio, si les gusta la arquitectura de este arquitecto o de qué arquitecto mexicano les gusta más la arquitectura, para nosotras buscar otros videos de arquitectos, porque estamos viendo que son muy lindos estos videos. Así que bueno, esperamos que les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar su like, comentar, compartir nuestro canal, que nos ayuda muchísimo. Y nos vemos en el próximo video.